Hernández, senadora Berta Alicia Carabeo Camarena, senador Alejandro Armenta Mier, senadora Josefina Vázquez Mota, senadora Indira de Jesús Rosales San Román, senadora Claudia Ruiz Macio Salinas, senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, por aquí estaba, sí. Senador Antonio García Conejo, senador Higinio Martínez Miranda, presente. Senador Marco Antonio Gama Basarte, presente. Senador Juan Quiñones Ruiz, presente. Senador Primo Dotemata, senador Santana Armando Guadiana Tijerina, senadora Griselda Valencia de la Mora, senadora Freida Maribel Villegas Canché, senador Cruz Pérez Cuellar, senadora Claudia Esther Valderas Espinosa, senador Julián Rementería del Puerto, senador Juan Antonio Martín del Campo, senador Ángel García Yáñez, senador Manuel Añorbe Baños, senador Miguel Ángel Mancera Espinosa y senadora Eunice Romo Molina. De esta manera, senadora Pinedo Alonso, contamos con el quórum reglamentario para dar inicio formal a esta reunión. Le agradezco, senadora, por su pase de lista. A continuación, daremos paso a la lectura y aprobación del orden del día respecto al proyecto. Fue remitido a sus oficinas en tiempo y forma para su conocimiento y es el mismo que se encuentra en sus lugares. Pregunto a las y los senadores de manera económica si es de aprobarse el orden del día. Los que estén a favor, manifestarse levantando su mano. Gracias. Aprobado por unanimidad. Quiero agradecer a los funcionarios y a las funcionarias que se encuentran presentes por atender la convocatoria de las Comisiones Unidas y la disponibilidad para responder a los posibles cuestionamientos sobre la materia que hoy nos ocupa. Por la Secretaría de Relaciones Exteriores contamos con la presencia del ministro Javier Felipe Basulto Pot, director general adjunto para Medio Oriente y Asia Central. Doctor Luis Gabriel Ferrer Ortega, consultor jurídico adjunto B. Doctor Luis Gabriel y la licenciada Gabriela Alejandra Moreno Hidalgo, directora de tratados. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Luis Gerardo Fonseca Guzmán, quien es director general de Aeronáutica Civil de la Subsecretaría de Transporte. Del licenciado Rafael García Guijón, director general adjunto del Transporte y Control Aeronáutico de la Subsecretaría de Transporte. Tiene el uso de la palabra el senador Higinio Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, para dar unas palabras de bienvenida, que creo que ya las dio, pero vuelva. Tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, para dar unas palabras también de bienvenida. Gracias, senadora. Rápidamente, para obviar el tiempo, pues solamente dar la bienvenida a funcionarios que nos acompañan el día de hoy, a nuestros compañeros y compañeras senadoras y senadores. Prácticamente esta es la primera sesión de Comisiones Unidas en donde habremos de aprobar los primeros dictámenes en esta legislatura y que creo de mayor relevancia porque no solamente es cumplir con un trámite, sino que esto además fortalece los acuerdos que ya se han tomado por un lado, pero también pensando en lo que le aporta estos acuerdos, estos convenios que se han firmado para el fortalecimiento de la economía, de las relaciones y del intercambio comercial con estos países. Así es de que muchas gracias por acompañarnos, para funcionarios, para las dudas que puedan surgir, y a todos los integrantes de las Comisiones Unidas, muchas gracias. Pues vamos a emitir nuestros tres primeros dictámenes. Gracias, senadora Alejandra Reynoso. Siguiendo con nuestro orden del día, comenzaremos en primer lugar con el análisis del acuerdo sobre servicios aéreos entre el Gobierno de los Estados Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait. En la negociación de este instrumento internacional intervinieron la Secretaría de Relaciones Exteriores y especialmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Solicito al ministro Basulto Pott tenga bien exponer las particularidades de la relación bilateral México-Kuwait y la importancia de la suscripción del acuerdo desde el punto de vista de la Cancillería. Si me permite, Perdón, si me permite, Presidenta, sí. solo como una sugerencia para las senadoras y senadores, si pudiéramos aprovechar en su intervención que nos hablara de manera global de los tres acuerdos, porque en el orden están uno, luego otro, pero todos tenemos diferentes actividades, entonces si pudiera aprovechar su intervención, ministro, de decirnos, no creo que haya gran diferencia salvo los países y algunos términos que se salen, pero de qué se trata este tema y poderlo conocer mejor y después ya continuar nuestros trabajos. Eso es lo que sí. Adelante. ¿Están de acuerdo los integrantes? Sí, sí, sí. Adelante, ministro. Muy buenos días, señoras senadoras, señores senadores. En primer lugar, antes que nada quisiera agradecer en nombre del director general para África y Medio Oriente, la Cancillería, el embajador Jorge Álvarez, la convocatoria de esta soberanía para acompañarles en esta mañana, para poder hablar acerca de la importancia política, porque nosotros vemos la parte política solamente en la Dirección General para África y Medio Oriente, que tiene la suscripción de estos tres acuerdos y su probable dictamen positivo por parte de esta soberanía. Son tres acuerdos, como ya los ha mencionado la señora senadora y el señor senador. Uno de estos acuerdos fue firmado durante la visita del emir de Qatar a México en el 24 de noviembre de 2015 y otros dos fueron firmados en enero de 2016 durante la visita del señor presidente de la República a varios países de la península arábiga. Fueron dentro de un paquete de acuerdos que se firmaron. Estos son los únicos dos que todavía no se han aprobado, digamos, por parte mexicana, aunque ya cuentan con la aprobación de la parte de Kuwait y de Qatar en estos casos. Perdón, de Arabia Saudita en estos casos. Es para nosotros naturalmente un enorme placer poder acompañarles, poder darles un panorama general de nuestras relaciones. Estoy totalmente de acuerdo con el senador Martínez. Como es una misma lógica la que nosotros seguimos en nuestras relaciones con los países de la península arábiga, tiene una consecuencia el poder hablarles en general de las relaciones de México con estos tres países, con Arabia Saudita, con el Reino de Arabia Saudita, con el Estado de Qatar y con el Estado de Kuwait. Dejamos fuera en este caso, porque no se está considerando ningún acuerdo, ningún instrumento jurídico con otro integrante importante de esa región, que es los Emiratos Árabes Unidos. Nosotros ya tenemos un acuerdo de servicios aéreos en vigor con los Emiratos desde el año 2015. Solamente lo apunto para completar, digamos, el marco regional del cual estamos hablando. Si ustedes me permiten, voy a hacer la intervención de una manera esquemática. Primero voy a hablar acerca del panorama general de nuestras relaciones con estos tres países. Posteriormente hablaré acerca de los desafíos que tenemos en cuanto a cuestiones económicas, cuestiones de inversión, y después podríamos hablar un poco acerca de lo que sería la cooperación y también acerca de los beneficios que podría traer la dictaminación positiva de estos tres acuerdos para la comunidad mexicana que reside en esa área, que bueno, mexicanos hay en todas partes y afortunadamente tenemos también una comunidad muy activa e importante en esa región del mundo. Entonces, pues con su venia empiezo a comentarles un poco acerca de nuestras relaciones generales con el Reino de Arabia Saudita, con el Estado de Qatar y con el Estado de Kuwait. La relación más antigua, más añeja que tenemos en esa área del mundo es con Arabia Saudita, data de 1952. Tenemos embajadas recíprocas desde el año 1981, si la memoria no me falla, y por la accesión de estos otros dos países, el Estado de Kuwait y el Estado de Qatar, a la vida independiente, que no se produjo sino hasta los años 60-70, no establecimos relaciones con ellos sino hasta el año 1975. Si hemos de ser sinceros, durante mucho tiempo esta relación fue más bien testimonial, fue una relación amistosa, cordial, sobre todo de relaciones que se llevaban a cabo, en reuniones que se llevaban a cabo en el marco de las organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, pero fue hasta relativamente hace poco que México empezó a explorar con un mayor interés y con una mayor intensidad sus relaciones con la península arábiga.
Como ya mencioné, hubo una visita de Estado por parte del señor presidente Enrique Peña Nieto en enero del 2016 a 4 países de la península arábiga. Previamente, en el año 1975, o sea, 41 años antes, hubo una visita del presidente Luis Echeverría a Kuwait y a Arabia Saudita. A partir del año 2016 estamos viendo una intensificación muy fuerte en nuestras relaciones, en comparación con lo que había previamente, con estos 3 países. ¿Y por qué? Porque tenemos en primer lugar que es una región del mundo con una intensidad y una modificación de formas, tanto en política como una búsqueda de apertura económica muy fuerte. Estamos hablando también de un país de importancia particular como es Arabia Saudita, que es el país que tiene, en el cual se encuentran, digamos así, las 2 principales ciudades santas del Islam, una religión mundial que abarca 1.800 millones de personas en todo el mundo. Entonces, naturalmente, Arabia Saudita ejerce una influencia muy importante en todo el mundo musulmán. Aparte de ello, con Arabia Saudita compartimos el hecho de que pertenecemos al grupo de las 20 economías más importantes y más fuertes del mundo, el G20, y tanto Arabia Saudita como Kuwait, como Qatar, han estado poniendo en marcha en los últimos años un programa muy ambicioso para reconvertir sus economías, para alejarse un poco del ingreso petrolero y de hidrocarburos y acercarse más a otro tipo de actividad, de generar una mayor actividad económica a partir, por ejemplo, de la apertura de centros de diversión, turismo, atracción de inversiones para propiedades, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo que hay un gran dinamismo en el área. México naturalmente tiene un interés en poder acercarse a esa parte del mundo, porque también hay oportunidades para los mexicanos en sectores como telecomunicaciones, como energías renovables, infraestructura, etcétera. Ya posteriormente les explicaré un poco de qué están haciendo las empresas mexicanas en esa área. Arabia Saudita naturalmente también tiene una importancia estratégica porque es el motor, el impulsor de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Tiene las segundas reservas petroleras más grandes del mundo después de Venezuela. Qatar es el tercer productor de gas en el mundo también, y no queda atrás también Arabia Saudita. Entonces, a partir de esa riqueza petrolera y de hidrocarburos, se han creado los llamados también fondos soberanos de inversión, que son todos los excedentes que tienen estos países, los convierten en fondos que van invirtiendo en bonos, en propiedades fuera de esta región del mundo, así como también en compra de deuda de otros países. Tienen, por ejemplo, Kuwait, el fondo soberano, uno de los más grandes del mundo, creo que es el tercero, que cuenta con 642 miles de millones de dólares. Si tomamos en consideración que el Producto Interno Bruto de Argentina el año pasado fue de 637 miles de millones de dólares, estamos hablando que este fondo soberano es más grande que la economía argentina el año pasado. Entonces, de ahí la importancia también de tener un cierto acercamiento para ver si hay alguna oportunidad de que los 3 países puedan invertir en México en inversiones que sean productivas para la sociedad mexicana, no solamente, inversiones volátiles ni nada de ese tipo. Ya que estamos hablando de asuntos económicos, empezaría yo a comentar un poco también acerca de nuestra relación bilateral, pero desde el punto de vista económico. Nuestro comercio con estos 3 países, con el Reino de Arabia Saudita, con el Reino de Qatar y con el Reino de Kuwait, es poco, no vamos a mentir. Estamos hablando que el año pasado fue de 354.9 millones de dólares, pero afortunadamente tenemos un superávit. México tiene un superávit de 124.6 millones de dólares que estamos vendiendo a esa región del mundo, que están vendiendo las empresas y los productos mexicanos. Estamos vendiendo vehículos, automotores, coches, estamos vendiendo tuberías, estamos vendiendo aparatos frigoríficos, estamos vendiendo también comida, aguacate sobre todo. Y en este punto sí quisiera hacer un hincapié en que hemos, desde el año 2013 al 2017,
hemos aumentado como país nuestras exportaciones de productos agropecuarios hacia toda la península arábiga. Se ha incrementado un 200% en ese mismo periodo, 2013-2017. Hay un gran interés en compra de productos mexicanos. Estamos vendiendo miel, estamos vendiendo atún, estamos vendiendo aguacates y también se está tratando a través de, bueno, se han hecho esfuerzos a través naturalmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el área económica, pero también a través de la SAGARPA, por obtener la certificación halal para la carne en todos los países del área. La certificación halal es una certificación en la cual los mataderos o la producción de carne y de pescado tiene que ir conforme a las normas que marca el Islam, la religión musulmana. Entonces, hay una certificación que entrega cada país. Hubo un primer ya acercamiento muy fuerte el año pasado, en el año 2017, hubo un primer embarque de carne mexicana hacia Qatar. Fueron, sin más bien para no mentirles, fueron 25 toneladas de carne hacia Qatar, ya contando con esa certificación, y estamos trabajando en certificaciones de este mismo tipo para Kuwait y para Arabia Saudita. En cuanto a los flujos de inversión, de 1999 a 2017, la inversión de los tres países en México fue muy baja. En realidad fueron 7.1 millones de dólares, destinados sobre todo a servicios, a comercio y a manufactura. Aún así, lo que sí estamos viendo, señoras senadoras y señores senadores, es un incremento del interés de las empresas mexicanas en abrirse camino en esa región del mundo. Por primera vez el año pasado tuvimos una reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica con Kuwait, que resultó en acuerdos muy importantes para estudio de qué manera pueden entrar las empresas mexicanas y los productos mexicanos a ese país. Estamos teniendo, por ejemplo, para el Mundial de Fútbol 2020, hay una empresa mexicana que se llama Yun Arquitectura Ligera, que está instalando estructuras en los techos y en las fachadas de los estadios de fútbol que van a albergar la Copa del Mundo en Qatar. También tenemos una empresa mexicana que se llama Tenaris Tamsa, que tiene intereses por 160 millones de dólares aproximadamente en tuberías para extracción de petróleo en Kuwait. Tenemos la apertura de franquicias de la empresa mexicana Kitsania en Jeddah, que es la segunda ciudad más importante de Arabia Saudita, y también en la ciudad de Kuwait, que es la capital del estado de Kuwait. Próximamente, me comentaban los compañeros que están ahí, también habrá una apertura de Kitsania en Qatar y en la capital de Arabia Saudita, en Doha. Tenemos que la empresa Cinépolis obtuvo el 2 de septiembre pasado también un permiso por parte de las autoridades de Arabia Saudita para la apertura, junto con una compañía local, de cines, de salas de cine. El cine había estado prohibido desde la década de 70, había estado prohibido en Arabia Saudita, y ahora hay una serie de reformas que lo van a permitir, y Cinépolis va a ser una de las empresas que va a estar manejando salas de cine. Lo cual pues es muy importante, porque vamos viendo cómo va creciendo la presencia mexicana en el área. No estamos viendo, sinceramente, una presencia de ellos aquí, pero sí por lo menos hay un contacto cada vez más fuerte. Se me olvidaba comentar que también la semana pasada Pineda Cobalín, que es esta compañía de moda mexicana, también abrió su primera sala de exhibición y venta en la capital de Qatar, en Doha. Hay que recordar que estos países tienen un ingreso económico muy alto. Entonces, las empresas mexicanas que se instalan ahí tienen normalmente una visión de largo plazo, en el sentido de que pueden crecer también dentro de la región y más allá. Simplemente como comentarles, el ingreso per cápita en Qatar es de $124,000 anuales por persona, naturalmente, mientras que México es de 19,000 el año pasado. Entonces estamos hablando de que hay mucha riqueza en la sociedad de estos países que puede ser aprovechada por las empresas y los productos mexicanos, y eso es parte de lo que podría ser impulsado más directa, con intercambios entre empresarios y también de los productos mexicanos que puedan volar hacia allá, si existiese algún tipo de ruta directa de empresas mexicanas, aerolíneas mexicanas que pudiesen volar hacia la región de la península arábiga y viceversa. En
en el capítulo de cooperación tenemos ya un entramado jurídico muy importante con los 3 países, con el Reino de Arabia Saudita, con el Estado de Qatar y con el Estado de Kuwait. Necesitamos aprovechar más esos acuerdos que fueron firmados entre 2016 y 2015 aproximadamente. Hay un acuerdo general de cooperación con Arabia Saudita, sobre todo en cooperación en materia industrial, en materia energética, en materia de salud, que todavía falta instrumentarlos, hay que dotarlos de recursos y de programas y de proyectos que puedan ser llevados a cabo. Este tipo de cooperación, naturalmente, el intercambio de expertos, el intercambio de profesores, la concesión de becas se agilizaría si existen también rutas aéreas directas entre esa región tan importante del mundo con México, a partir de la posible dictaminación positiva que esta soberanía pudiese hacer de esos 3 acuerdos ya firmados. Un punto muy importante que quisiera también mencionar es el hecho de que estos contactos, estas opciones de viaje y también de intercambio de mercancías tienen un aspecto social, en el sentido de que tenemos una población de aproximadamente 900 mexicanos viviendo en el área de la península arábiga, en estos 3 países que ya he mencionado varias veces. La mayoría de ellos, casi 500 y tantos, viven en Qatar. De ellos hay 120 pilotos que trabajan para Qatar Airways, que es la compañía de bandera qatarí, una de las más importantes del área también. Y también tenemos reporteros que están trabajando, periodistas que están trabajando para la cadena de noticias qatarí, muy importante, que se llama Al Jazeera. Entonces, tenemos una comunidad pequeña, pero de mucha calidad, muy intensa, que demanda también tener un mayor contacto con su país de origen. No es que no lo tengan, pero quisieran tener mayores facilidades para poder viajar, y también incrementar el turismo. Estamos recibiendo el año pasado, según cifras de la Secretaría de Turismo, y si están todavía válidas, estaríamos recibiendo aproximadamente 23,000 turistas solamente de esa área del mundo, lo cual es muy poco en realidad. O sea, 23,000 turistas de estos países árabes es poquísimo. Si tomamos en consideración que, según cifras de la Corporación de Turismo de Arabia Saudita, hay 10 millones de turistas de Arabia Saudita que viajan todos los años fuera de ese país. O sea, deberíamos aprovechar más y crear este tipo de dinámica y de gestión, facilitarles el transporte hacia México de alguna y otra forma. Creo que sería muy positivo. En general, quisiera yo terminar esta intervención simplemente mencionando el hecho de que la posible dictaminación positiva de estos 3 acuerdos ya firmados pues traería muchos beneficios para la población mexicana, para las líneas aéreas mexicanas que quisieran en un momento dado incursionar o llegar a esa parte del mundo, y también podría elevar el diálogo político, ampliar nuestro comercio, nuestra inversión con la península arábiga, y también empezar a gestionar de una manera mucho más dinámica, mucho más fuerte, mucho más intensa nuestra cooperación. Como ya les comenté al principio de esta intervención, que espero que no sea ya muy larga, si en el caso de que hubiera una dictaminación positiva, tendríamos un avance importante en la creación de un marco jurídico que dé certeza a las operaciones aéreas de México con esa área, porque también ya tenemos un acuerdo de servicios aéreos en vigor con los Emiratos Árabes Unidos. Yo terminaría mi intervención aquí. Quedo naturalmente, señoras senadoras, señores senadores, a su disposición para cualquier pregunta que pudieran tener sobre el área política, y en el caso de que yo no contara con la información, se las hago llegar de la manera como ustedes instruyan y puedan considerar conveniente. Muchísimas gracias por su atención. Espero que no me haya yo alargado demasiado. Muchas gracias. Gracias, ministro. ¿Alguna senadora o algún senador que desee hacerle alguna pregunta al ministro Po? Si me permite. Sí, senador Higinio, adelante. Una pregunta. Firmando estos, o sea, autorizando el Senado la firma de estos acuerdos con los 3 países, es decir, el gobierno mexicano ya puede hacer acuerdos, o sea, puede buscar un acuerdo comercial de Ineseres. Sí. Mi pregunta es porque hace 2 o 3 meses he estado leyendo, leía un conflicto
con la línea de, creo que de Emiratos Árabes, de que Aeroméxico aquí se opuso a que haga un vuelo de allá de Dubái, me parece, Dubái, Barcelona, México, pues porque ellos dan más baratos, ya lo dijeron, pues, a esa gente le sobra dinero, bien deben venirlo a gastar aquí a México, pero por lo pronto hubo ese conflicto y hasta donde yo todo lo leí en los medios, un juez creo que determinó que por ahora no puede hacer esa ruta, la línea aérea, se me olvidó ahorita, de los Emiratos Árabes, creo, si no me equivoco. No puede hacer esa ruta porque se opuso, impugnó Aeroméxico, hasta donde yo sé. ¿Tiene que ver estos acuerdos con ese tema? Bueno, desde el punto de vista político, existe naturalmente el interés de México en poder contar con esta conexión aérea con Emiratos. Bueno, no es directamente relacionada con esto, pero hubo, digamos, unos desacuerdos de tipo técnico. No sé si alguno de mis compañeros pudiera en algún momento dado ampliar esa información, porque no fue tanto una situación política, fue más bien una cuestión de tipo técnica. No, sí. Comercial entre la oposición de Aeroméxico a que la línea aérea de Kuwait hiciera esa ruta, porque el argumento es, da mucho más barato venir de Kuwait hasta acá y luego ir de México, a lo mejor no a Dubái, sino de México a Barcelona. Ya con eso el precio era más barato. Eso es lo que estuvo diciendo hace un mes, 2 meses en los medios y se detuvo. Mi pregunta es, ¿ese problema tendría que ver con la aprobación que hagamos en los acuerdos? No, es otra cosa completamente. Es un problema de líneas comerciales. Ya sí, es un problema de líneas comerciales. No tiene nada que ver, señor senador. Okay. Sí, es otro ámbito. La senadora Freida Maribel Villegas tiene el uso de la palabra. Buenos días, senadores y senadoras. Pues primero que nada, son dudas. La firma de estos acuerdos, de estos 3 acuerdos comerciales con estos países, potencializaría la posibilidad de que llegaran más turistas a México de estos 3 países. Es un poquito también abrirle la puerta a las líneas comerciales, a las aerolíneas comerciales. Tengo entendido, de hecho, sé que de Cancún, por ejemplo, hay un vuelo directo a Dubái. Más que nada, un poquito más claro en qué nos beneficiaría, independientemente del tema turístico, en qué nos beneficiaría como mexicanos la firma, en concreto la firma de estos acuerdos, ¿no? Independientemente del tema turístico, que creo que es una gran área de oportunidad. Gracias. Pues, no, al contrario, senadora, muchísimas gracias. Como creo que mencioné un poco, es también el poder agilizar los flujos de productos mexicanos hacia esa región del mundo y también, naturalmente, poder intercambiar, por ejemplo, profesores, cooperantes. O sea, sí beneficiaría, porque, por ejemplo, hasta el momento, a veces se tienen que hacer hasta 2 o 3 transbordos. No estamos hablando en este momento todavía de alguna estructura o de alguna definición de rutas aéreas, pero muchas de estas líneas aéreas del Golfo sí tienen vuelos directos. Entonces, en ese caso ya existe pues un entramado jurídico que le dé certeza al funcionamiento y volvemos a lo mismo. No podemos descartar que en un momento dado alguna línea aérea mexicana, naturalmente de bandera mexicana, pueda utilizar también esas rutas para beneficio naturalmente de la compañía mexicana. Entonces sí hay un beneficio, digamos, de tipo económico en primer lugar, pero también podríamos generar oportunidades para la población mexicana a partir de esa creación de rutas. Gracias. Le cedemos el uso de la palabra al senador Marco Antonio Gama. Gracias, senadora. Ministro, muchísimas gracias por la exposición y yo celebro pues que estemos ahorita, además de que son los primeros acuerdos que estarán firmando en este Senado, pues que sean acuerdos internacionales en materia de aviación y que los estemos ya consolidando. Por mención de su persona, comenta que es la parte política es muy importante en este tipo de tratados. Ahí, en ese sentido y entendiendo
que lo que buscamos es fortalecer el marco jurídico en este tipo de acuerdos. La situación política en este momento en México, en materia aérea, pasa por una situación complicada, compleja, creo yo también para el ámbito internacional. Yo quisiera su opinión en ese sentido, si además de estar analizando el esquema jurídico, el fortalecimiento jurídico para el intercambio comercial, turístico, la infraestructura en ese sentido de nuestro país, en la coyuntura que se encuentra en este momento de duda de un aeropuerto mejor equipado, como es el aeropuerto de Texcoco, o la posibilidad de que se habilitara algún otro con las condiciones de Santa Lucía o de Toluca, afectarían posteriormente este tipo de acuerdos o de tratados con otros países en materia aérea. Con el conocimiento, con el fondo que usted tiene en este tema, sí considero importante que estas comisiones pues estemos enterados de las afectaciones que se puede dar en este tipo de acuerdos al no contar con una infraestructura para el manejo pues del acuerdo aéreo con otros países a nivel internacional. Creo que es muy importante que ahorita, es un momento relevante por las decisiones que se estarán tomando en nuestro país en materia en materia aérea, pues, o de aeronáutica. En los próximos días, pues sí, conocer su punto de vista, su visión y lo que afectaría a este tipo de acuerdos en dado caso de que la propia infraestructura para recibir todos los aviones de estos países de entrada y de muchos otros, pues también afectaría este tipo de relaciones o de acuerdos o tratados. Muchas gracias, señor senador. Desde el punto de vista político, que es lo que corresponde a nosotros, no hemos tenido ninguna percepción hasta el momento por parte de estos países de ninguna afectación o de ninguna duda. Yo creo que la cuestión de la infraestructura vendría posteriormente, cuando ya se quieran poner en marcha estos acuerdos, digamos, pero en principio yo creo que todas las partes estamos de acuerdo que es necesario contar con este entramado jurídico firme, y ya posteriormente se podrían ver los aspectos más técnicos que ya en ese momento pues ya podrían ser considerados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Digamos, desde el punto de vista político actual, no existe hasta el momento ningún tipo de afectación, sinceramente. Correcto. Gracias. Senadora Eunice Renata Romo. Muchas gracias y bienvenidos. Mi pregunta es una duda. Observamos que en el análisis de los acuerdos presentados y en su posible aprobación, observamos que la Comisión Federal de Competencia Económica regularía el acuerdo con Kuwait. No obstante, en el caso de Arabia Saudita y Qatar no está mencionado esta comisión, que en todo caso velaría por evitar precios y prácticas discriminatorias y protección para los consumidores. Entonces, en ese sentido, no sé si alguno de ustedes nos podría orientar por qué en los otros dos acuerdos no se presenta a la comisión como parte reguladora. Sí. Muchas gracias. No sé si los compañeros de Comunicaciones y Transportes quisieran hacer algún comentario. Sí, doctor, hasta donde tengo entendido, el tema de Kuwait fue el tema de una consulta que fue necesario hacer en el marco del proceso de aprobación del convenio para su firma. Sí, fue una consulta específica, pero sí déjeme dejarle claro, señora senadora, que para la firma del convenio se tiene que obtener el visto bueno, liso y llano de las dependencias o de las entidades que están involucradas en la instrumentación del convenio. Entonces, en este caso, si bien se hizo la consulta específica del tema en el caso de Kuwait, también se obtuvieron los vistos buenos de todas las áreas involucradas antes de pasar a la suscripción del convenio. Se hace de manera general. Y adicionalmente, la Comisión Federal de Competencia Económica tiene plenas facultades para intervenir y regular en aquel caso que sea necesario para garantizar las condiciones de competencia, aun y cuando la existencia de este acuerdo. Tendrá que ser en el marco de lo que establece el acuerdo, pero sí los propios instrumentos establecen la necesidad y la autoridad las facultades de las autoridades de competencia de cada país que está suscribiendo el convenio.
Muchas gracias. Buenos días. Senadora, nada más para ahondar un poquito más en este tema. Efectivamente, como señala el ingeniero Fonseca, en los 3 casos, de hecho, en todos los casos en los que negociamos durante esta administración acuerdos sobre servicios aéreos, se obtiene el visto bueno de la COFESE. En el caso particular de estos 3 acuerdos, se establecen disposiciones específicas sobre el tema de competencia, y en los 3 se hace referencia no de manera específica a la COFESE, porque son tratados internacionales, pero sí se establece que en los 3 casos los países van a informar sobre su normatividad interna relativa a temas de competencia, y que esos temas se regulan a nivel nacional. Entonces, siempre en todos los casos en el ámbito mexicano se busca y así se negocia y así se acuerda que quede claro que es la COFESE, la autoridad en México, la que revisa, ve y se pronuncia sobre esos temas. Quiero preguntar a los senadores y a las senadoras si escuchamos a los funcionarios de las distintas secretarías para que nos amplíen sus comentarios, y al final ya sí tenemos preguntas, porque no habían hecho uso de la palabra los compañeros de Relaciones Exteriores y de SCT. ¿A su consideración, o seguimos con la lista de registro de los senadores y senadoras que decidieron hacer una pregunta? Que hablen ellos primero. ¿Están de acuerdo? Gracias. Entonces le vamos a ceder el uso de la palabra a la licenciada Alejandra Moreno, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para escuchar sus comentarios referente a los 3 instrumentos en cuestión, y enseguida, al final posterior, las preguntas. Muchas gracias. Pues, buenos días, ahora sí, a todos, senadoras y senadores. Antes que nada, me sumo a los agradecimientos por la invitación que giraron a la Cancillería para participar en esta reunión de trabajo, que resulta de suma importancia, porque estos documentos, como ya hemos visto desde el ámbito político y como veremos ahora desde el ámbito jurídico y posteriormente técnico, son muy relevantes para el Estado mexicano. Como ustedes saben, México goza de una posición geográfica estratégica, su ubicación específica en nuestro continente y básicamente entre el norte y sur de América, y como puente entre Europa y Asia, nos brindan una ventaja geográfica privilegiada, que sumada a los numerosos tratados en materia económica y comercial de los que el Estado mexicano es parte, deben ser aprovechados para convertir a nuestro país en una plataforma logística a nivel global que sirva para agilizar y potenciar el flujo mundial de mercancías, con énfasis, por supuesto, en los productos mexicanos que se exportan a otras regiones y países del mundo, teniendo presente además que este flujo de mercancías impacta en otros sectores, como ya vimos en el sector turístico, uno de los más dinámicos de nuestro país, y el cual, sin duda, ha presentado un incremento en la movilidad de personas dentro del territorio mexicano como punto de destino y origen de viajes internacionales. Con esta visión y en el ánimo de generar un impacto en las inversiones y en la esfera de los negocios como un elemento para aumentar la productividad y mejorar la competitividad de nuestro país, se ha promovido la negociación y firma de tratados internacionales en diversas materias, destacando, por supuesto, aquellos sobre transporte aéreo, toda vez que estos tratados permiten generar sinergias para alcanzar una mayor conectividad entre México y otros países y regiones del mundo, especialmente en aquellos en los que no había sido posible desarrollar un mercado bilateral aéreo, como es el Medio Oriente. Es precisamente con base en esta convicción y necesidad que el Gobierno de México ha suscrito, tan solo en el presente sexenio, 13 tratados sobre servicios aéreos y 4 instrumentos modificatorios a tratados en vigor, de los cuales 12 han sido aprobados por esta soberanía y 10 se encuentran actualmente en vigor. De ser aprobado los acuerdos que hoy nos convocan por el Senado de la República, el Estado mexicano contará con marcos jurídicos bilaterales modernos que satisfagan adecuadamente la demanda de los servicios aéreos, permitiendo así la ampliación de oportunidades turísticas, comerciales y de negocios, y dando certidumbre jurídica a largo plazo tanto a las líneas aéreas mexicanas como a las líneas aéreas de Arabia Saudita, Kuwait y Qatar, que deseen operar servicios aéreos en nuestros territorios, ya sea de manera directa o vía terceros países, coadyuvando así con el desarrollo y fortalecimiento del mercado bilateral aéreo
y ampliando las oportunidades de conectividad de nuestro país con el Medio Oriente en su conjunto y con otras regiones del mundo. Es importante destacar que estos acuerdos fueron negociados con base en el modelo de acuerdo bilateral de servicios aéreos aprobado por la Organización de Aviación Civil Internacional, de la que, como saben, el Estado mexicano es miembro, y su contenido reproduce el de otros tratados en la materia celebrados por nuestro país y que han contado con la aprobación de esta soberanía. En ese sentido, de contar los acuerdos sobre servicios aéreos con Arabia Saudita, Kuwait y Qatar con el dictamen favorable del Senado de la República, se sumarían al andamiaje jurídico bilateral en vigor en el que se sustenta la relación en materia económica con estos países de la península arábiga. Cabe señalar que en los 3 casos, las contrapartes ya nos han notificado el cumplimiento de sus requisitos legales internos para la entrada en vigor de los tratados. Es de destacar también que con estos 3 países tenemos celebrados acuerdos para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y con Kuwait, además, un acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones, todos en vigor. En ese sentido, y tal como ya lo mencionó el ministro Basulto, Arabia Saudita, Kuwait y Qatar representan un gran potencial para el mercado mexicano, como podemos observar. Solo por mencionar un ejemplo, el Reino de Arabia Saudita, como ya se mencionaba, es una de las economías más dinámicas del Medio Oriente. Sus reservas de petróleo, gas y depósitos minerales hacen que su población se dedique a la industria petrolera en gran medida. Y en consecuencia, este país requiere importar productos para consumo interno, productos como alimentos, textiles, maquinaria, vehículos, entre otros. En el caso particular del Estado de Qatar, su mercado, como ya se mencionó, que goza de un alto nivel adquisitivo, se enfoca actualmente en invertir en infraestructura local para alcanzar altos niveles de vida, pero sobre todo para contar con un desarrollo próspero del turismo. No debemos olvidar que en el año 2022 se llevará a cabo en ese país el Mundial de Fútbol, lo que no solo representará claras ventajas para el país anfitrión, sino que, en nuestro caso particular, el tema de la movilidad a través de la conectividad aérea sin duda representará un factor a ser explotado. No me queda más que agradecer nuevamente por la invitación girada para participar en esta reunión de trabajo y esperando que estos breves argumentos coadyuven en la valoración que esta soberanía realice sobre la aprobación de los acuerdos sobre servicios aéreos con Arabia Saudita, Kuwait y Qatar. Muchas gracias. Gracias, licenciada Alejandra Moreno. Le vamos a pedir al doctor Ferrer Ortega, también de Fonseca. Perdón, el ingeniero Fonseca, que haga uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señores senadores, muy buenos días. Al igual que los señores funcionarios que me antecedieron en el uso de la palabra, doy las gracias a la invitación que hizo esta soberanía para discutir y tratar de presentar los argumentos en favor de una eventual dictaminación positiva de estos convenios suscritos con servicios aéreos con Kuwait, Arabia Saudita y Qatar. He preparado una pequeña presentación muy breve simplemente para dar el contexto desde el punto de vista aeronáutico, que más allá del tema político, legal y económico que ya han expuesto quienes me antecedieron, es para dar un poco de contexto en los temas específicos aeronáuticos y con ello tengan ustedes mayor información para tomar su decisión. Por favor, la siguiente. En el tema de contexto, nuestro sistema aeroportuario mexicano ya está constituido por 77 aeropuertos, de los cuales 64 ya son internacionales. Aparte de ello, que es lo que todos conocemos, hay 1.443 aeródromos, 485 helipuertos y centenares de talleres y centros de capacitación que dan sustento a la operación aérea. Los grupos aeroportuarios de ya prácticamente hace 20 años tienen concesionados 34 aeropuertos privados y el resto son operados por ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ya sea directamente o en sociedad con algunos gobiernos estatales. Entonces, esa es prácticamente la infraestructura que tenemos hoy en día. Los principales indicadores de la aviación mexicana, para darnos una idea de la magnitud de la importancia que tiene ya esta industria hoy, presentamos estos datos del año pasado para tener un corte completo de un año. Se celebraron en México, y estamos hablando de los vuelos de aerolíneas regulares, 843,000 vuelos, 28% de crecimiento en 5 años. Llegamos a 90 millones de pasajeros transportados, un máximo histórico por 6º año consecutivo, acumulando 59% de periodo de crecimiento en 5 años. Es el quinquenio con más alto crecimiento en 25 años. En la carga
fueron 807,000 toneladas de carga las que se transportaron, 4 años consecutivos con máximo histórico y un 32% de crecimiento en 5 años, el más alto en 20. Nuestra flota aérea ya es muy grande, 362 aeronaves, de las cuales las principales aerolíneas, Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris e Interjet, tienen menos de 7 años. Ha habido un 65% de incremento en los últimos 5 años en el número de asientos, en la capacidad que ofrecen y en general, porque esas son nuestras aerolíneas, vamos a decir, de servicio regular, pero la aviación mexicana es mucho más que eso. Tenemos 10,247 aeronaves matriculadas que prestan servicios de todo tipo, desde servicios de taxi aéreo, servicios privados, fumigación, escuelas de aviación, etcétera, etcétera. Un tema interesante son las rutas y lo que da cuenta del potencial que tiene la celebración de estos convenios es este dato de los últimos 5 años. En los últimos 5 años se han autorizado 556 nuevas rutas domésticas y 680 nuevas rutas internacionales a las aerolíneas. Un gran número de estas viene derivado precisamente del potencial que representa la celebración de estos convenios que da un marco jurídico cierto para la celebración de las operaciones aéreas. Y los otros datos pues, son simplemente para dar cuenta de la importancia que tiene la industria en el país. Aporta 38,000 millones de dólares al PIB nacional, genera 1 millón de empleos, ha crecido 53% el PIB en 5 años y la inversión es de 81,000 millones. Por favor, la siguiente. El tema del transporte internacional, que ya vamos al tema que nos ocupa. Es importante decir que de manera muy sorpresiva en México, los pasajeros internacionales crecen exactamente al mismo ritmo vertiginoso que están creciendo los pasajeros domésticos. Y hoy ya representan la mitad. La mitad prácticamente de los pasajeros que se transportan son pasajeros internacionales, 45 millones el año pasado. Y aquí lo que es importante para que conozcan ustedes es cómo está distribuida por regiones el tráfico internacional de pasajeros. Los Estados Unidos, que hace 25 años representaban el 89% del tránsito de pasajeros, se ha reducido esa participación a 67%. ¿Gracias a qué? A que tenemos un mayor tráfico con Canadá, que prácticamente no existía, de norte a sur, como señalaba la licenciada, con Centroamérica y Sudamérica, que ya representan prácticamente 6-7% de la participación. Europa se ha mantenido, pero también lo que es interesante es ver el Caribe y sobre todo Asia. Asia es una región del mundo que hasta años muy recientes, como lo señalaron, empieza a desarrollarse, pero en la medida en que vamos generando las condiciones, el tránsito si sigue siendo marginal porque apenas está empezando, pero en 2 años se ha triplicado. Entonces eso habla del potencial que tenemos desde esas regiones. Por favor, la siguiente. Estos convenios bilaterales, que como los que hoy se presentan a su consideración, están definidos en el convenio de Chicago de 1944, que es el que da origen a la Organización de la Aviación Civil Internacional y que México suscribió. Y en ese convenio se definen el tipo de operaciones que puede llevar a cabo la aerolínea de un país en territorio de otro. Las primeras dos que están del lado izquierdo son el sobrevuelo, simplemente el derecho de pasar por encima, ¿no? Y el otro de la escala técnica, es decir, hacer un paro pero sin que haya descenso o subida de pasajeros, sino solamente para cargar combustible o alguna cosa así. Estas ya no son tan utilizadas porque ya con el mayor autonomía que tienen las aeronaves en los vuelos ya no es necesario tantas escalas técnicas, pero aún se utiliza. Esas dos prácticamente todos los países las aceptaron desde el principio y se otorgan, porque también son temas de emergencia y muchas veces para dar simplemente factibilidad. El resto, cada uno de los países sí se tiene que poner de acuerdo. Las primeras dos, y ya pusimos el óvalo de abajo, el rojo es México y arriba otro país, y entonces la primera libertad, la tercera libertad se llama, perdón, más bien, es la que va de nuestro país al otro, de México a Estados Unidos. Y la cuarta, sin escala, es vuelo directo. Y la cuarta es de regreso, de viajar del otro país hacia México. La quinta libertad es utilizar el otro país para hacer una escala con ascenso y descenso de pasajeros y continuar hacia un tercer país. La sexta, es cuando la escala se hace en nuestro país, viniendo de un país, se hace escala aquí y se continúa a otro. La séptima libertad son cuando ya empiezan
las economías a abrirse más a los espacios aéreos y a permitir la operación de aerolíneas extranjeras en su territorio. Por ejemplo, la séptima libertad implicaría que, suponiendo que la contraparte fuera Estados Unidos, que una aerolínea mexicana, sin tocar México, pudiera hacer un vuelo desde Estados Unidos a cualquier otro país. Entonces, eso ya en México no lo tenemos, ¿no? Ya son otros países. Y la octava y novena es ya realizar cabotaje, que en México pues está prohibido, que es cuando permiten los países a aerolíneas extranjeras realizar vuelos domésticos dentro de su territorio. Entonces, esto es para que vean ustedes el contexto, para que a continuación, ya entrando a cada caso, les comente rápidamente en qué consiste lo que estamos acordando con estos países. Pasando primero en el caso de Kuwait, la siguiente, por favor. Como ya señalaron, este convenio se firmó el 20 de enero del 2016 y las principales características que tiene es designación, esto es cuántas aerolíneas puede haber, y se quedó múltiple. ¿Por qué? Porque ya todas las aerolíneas hoy tienen interés y es el mercado el que debe determinar. Anteriormente, como el convenio que teníamos con Estados Unidos, incluso como los convenios que tenemos con otros países, se establecen restricciones de solo 2 aerolíneas para cada país, o se puede establecer restricciones. Pero en este caso, siendo tan lejanos, porque estamos hablando de vuelos directos desde la península arábiga a México, que requieren aeronaves de una capacidad para realizar vuelos transoceánicos, se dejó múltiple. ¿Para qué? Para que pues, de veras pueda haber cierto potencial. No son tantas tampoco las aerolíneas que pueden tener ese tipo de flota. Las frecuencias también se dejó abierto para que sea el propio mercado si vuelan 2 veces a la semana o diario. El cuadro de rutas es a qué ciudades pueden llegar, se dejó también abierto. Y lo importante, los derechos de tráfico, que son los que platicamos. Aparte de la primera y la segunda, que esas, como decía yo, se pactan casi en todos lados, fundamentalmente se está dando tercera y cuarta libertad. O sea, vuelos directos de México a Qatar y de Qatar a México. Y las quintas libertades, que son las que preocupan en muchos casos, como en el caso de que señalaba el senador Higinio Martínez hace un rato de la de Emirates, esas se dejaron, no se pactaron ahorita ninguna. Y se queda a que será previo acuerdo de las autoridades y previa consulta, por supuesto, con la industria, que se pactarán. Entonces tendría que haber un acuerdo específico en su caso para que hubiera una quinta libertad. Entonces lo que se estaría en su caso aprobando hoy con su venia sería solamente las de tercera y cuarta libertad. La capacidad también es el tipo de aerolínea, tipo de aeronave, perdón, también se deja abierto. Las tarifas es un régimen abierto, porque en México tenemos un régimen abierto, aunque como se señaló hace un rato, eso no quiere decir que no exista la vigilancia de las condiciones de competencia y los instrumentos así lo señalan. Y un aspecto muy importante que no se ve mucho y es un beneficio secundario también importante, los códigos compartidos. Da la posibilidad de que entre los dos países, aeronaves de los dos países puedan celebrar códigos compartidos y de esa manera pueda haber un vuelo que aprovechen de allá a México y a lo mejor de México a Estados Unidos, pero ya con otra aerolínea mexicana. Y puede haber códigos compartidos entre las líneas de ese país y entonces eso posibilita una mayor conectividad. Y eso es lo que conviene. Aquí ya no me voy a detener mucho, ya se señaló el comercio, lo que estamos exportando, que lo importante que son vehículos, eso es interesante, ¿no? Y los productos que se están trayendo de Kuwait, en este caso de Kuwait, unidades de memoria y mobiliario de casa. La siguiente. Los beneficios, y que van a ser los mismos para los 4, ahorita me iré ya más rápido para no ocupar tanto su tiempo, los englobamos en 4. Primero, sí hay un fomento al turismo comercial y de negocios. ¿Por qué? Porque son vuelos intercontinentales. La dificultad de llegar a México hoy desde cada uno de estos países es muy alta, porque no solo es los vuelos de las escalas, sino los tiempos que tienen que esperar en los aeropuertos para hacer una conexión. Entonces, el tener un vuelo directo genera potencial para que haya turismo. La oportunidad en carga, eso es muy importante. Estos convenios, los 3, establecen la posibilidad de la carga. Y eso para México está representando nuestra carga tiene 4 años creciendo al 12-13% a la carga internacional. Entonces sí hay una oportunidad para México de ser un centro logístico para distribución en la península arábiga.
Mayor conectividad que la que señalaba yo, el beneficio de los códigos compartidos, que es importante, y la certidumbre a las líneas aéreas. Esos son nuestros beneficios. Los aspectos jurídicos, bueno, pues si usted, el Senado de la República, tiene a bien ratificar estos convenios, como señalaron, ya tenemos, aquí actualizo, ya tenemos la notificación de parte de los países, por lo tanto ya se podrían cruzar, ¿no?, las informaciones para que empezaran a entrar en vigor, pues prácticamente a corto plazo. La siguiente, por favor. Vámonos, Arabia Saudita, la siguiente. Vamos a irnos muy rápido. Exacto. Esta se firmó el 17 de enero de 2016. Son espejo los 3 convenios. Básicamente lo que se está haciendo es lo mismo, abierto, pero tercera y cuarta libertad únicamente, quinta sujeta a acuerdo previo y código compartido. La siguiente, por favor. Síguete, ya, por favor, vámonos siguiendo. Igual está, y Qatar, nada más para que usted, nada más que sí ya lleva más tiempo, fue firmado en noviembre del 2015, como lo señalaba el ministro hace un momento, y las características son exactamente las mismas. Entonces, en síntesis, lo que se está haciendo es completar con el que teníamos ya de Emiratos Árabes Unidos, la posibilidad de tener conectividad hacia una región del mundo que no teníamos, y que si lo hace como se compartió ya o se está comportando con Japón, con China, con Singapur, va a tener un potencial de crecer, porque nuestras aerolíneas y nuestra aviación en general ha crecido espectacularmente en los últimos años. Pero ahora el reto es encontrar las circunstancias que les permitan mantener un ritmo de crecimiento similar en el futuro. Y eso implica necesariamente abrir nuevos espacios en los que ellos puedan participar. Por su atención, muchas gracias. Gracias, ingeniero Fonseca. ¿El doctor Ferrer quiere hacer uso de la palabra o ya está suficiente? Ahora sí, a senadoras, senadores, quienes deseen así hacer uso de la palabra. Senador Daniel Gutiérrez tiene el uso de la palabra. Sí, buenos días. Después de haber leído los acuerdos que están planteando sobre servicios aéreos entre los gobiernos de México con Kuwait, Arabia Saudita y Qatar, considero que se cumplen con la ley de celebración de tratados, así como con la ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica, particularmente el artículo 9 de esta última ley, toda vez que se anexa un informe relativo al acuerdo en que se informa sobre acciones administrativas para aplicar los objetivos que corresponden conforme al acuerdo, forma en que la aprobación del acuerdo afectará las leyes y reglamentos de México, rubros que México concedió durante la negociación, forma en que se cumplirán los objetivos que correspondan conforme al acuerdo, manera en que el acuerdo cumple los intereses de México. De la lectura del mismo acuerdo, así como del informe respectivo, se concluye que este instrumento es favorable para el país en términos económicos, turísticos y de integración internacional. Ninguna de sus cláusulas viola los principios establecidos en la Constitución ni en las leyes. Establece mecanismos de solución de conflictos mediante el consenso entre ambas partes. Ante su insuficiencia, prevé un mecanismo de arbitraje, el cual es imparcial y profesional, con la participación de la Organización de Aviación Civil Internacional. Contempla la posibilidad de terminar el acuerdo por cualquiera de las partes, avisando a la otra con 12 meses de anticipación, o puede concluir antes si ambas partes están de acuerdo. Con fundamento en el artículo 133, párrafo 1, fracción quinta y novena del Reglamento del Senado de la República, puede realizarse consultas de audiencias relacionadas con la materia o llevar a cabo reuniones de trabajo con servidores públicos, como está haciendo en este momento, para tomar conocimiento y facilitar las decisiones. De tal manera que el dictamen es favorable desde mi punto de vista, sin otras consultas o reuniones con servidores públicos, desde mi particular visión. Muchas gracias. Gracias, senador Daniel. ¿Alguna senadora, algún senador que quiera hacer uso de la palabra? Sí, senador. Me queda nada más. Digo, bueno, antes de eso, obviamente ya lo expresó muy bien el senador Daniel, estamos a favor. Creo que cualquier cosa que sirva para que México avance, como son estos acuerdos, pues debe ser aprobado por nosotros. Yo estoy a favor. Nada más me quedé, ¿cuál era la quinta libertad, la que ya no está aquí? La quinta libertad es cuando viene perdón. La quinta libertad es cuando los dos que suscriben
se pueden utilizar como para hacer escala e ir a un tercer país. Es Aquí decir, nomás es vuelo como en México con Estados Unidos, o el que señaló el senador, en el convenio entre Emiratos Árabes y México, la quinta libertad que tuvo que obtenerlo en México, en España, era que viajara de Emiratos e hiciera escala en Barcelona, sube y baja pasajeros y ya sigue a México. Entonces ya nos notifica que tiene una quinta libertad autorizada. Y ahora en este caso es nada más directo entre... En este caso solo son tercera y cuarta lo que se está aprobando. O sea, directo de México Así para es. allá y de allá para... Así es. Cualquier otro requiere un acuerdo previo de las Era la autoridades. duda, pero estamos a favor. Gracias, senador. Le vamos a ceder el uso de la palabra. Muy bien, senador Manuel Añorre. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Es muy concreto, también estamos a favor. Sí. Por supuesto, las ventajas comerciales, turísticas, son muy importantes y yo quiero felicitar la exposición puntual también que se ha dado y en este caso mi compañero senador del grupo parlamentario del PRI estaremos a favor. Gracias, senador Añorre. Gracias. Le cedo el uso de la palabra al Sí, senador gracias. Gama, por favor. Gracias. Agradezco también la exposición, creo que complementa perfectamente algunas de las preguntas que yo hice. En ese sentido, quedará que probablemente en lo político no se observe ningún problema, que esa va a ser la nota, ya no veo medios de comunicación, pero creo que en lo jurídico sí es importante que demos certidumbre, ¿sí? Certeza jurídica a nivel internacional, y eso parte precisamente de respetar precisamente el marco jurídico actual de nuestro país, de no generar dudas en torno a cómo está trabajando definitivamente en este momento el gobierno mexicano, y es ahí donde precisamente el razonamiento de hace un momento es decir, yo veo problemas, yo celebro y de antemano estoy a favor del acuerdo, veo en el futuro de mediano plazo a lo mejor la complejidad de la implementación por la falta de certidumbre jurídica. Eso lo quiero dejar con mucha claridad, y también por la posibilidad que la infraestructura aeronáutica de nuestro país pues no tenga la solidez o la consolidación necesaria para seguir generando este tipo de acuerdos que son materia pues exclusiva de este Senado de la República. Yo ahí sí llamo a los compañeros de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, en este caso, y de Relaciones Exteriores, a que podamos expresar con mucha madurez, con mucha responsabilidad, lo que coincido con el senador Cruz, pues lo que sea mejor para nuestro país, y que llamemos a los actuales actores políticos y los del próximo gobierno a que podamos dar esta certidumbre jurídica, esta viabilidad para este tipo de acuerdos de desarrollo, de conectividad, de crecimiento de nuestro país en materia aérea. Creo que tenemos que hablar con muchísima responsabilidad, sin detrimento de ninguna fuerza política, ni mucho menos, sino más bien pensando en nuestro país. Yo creo también que este documento es muy necesario para quienes van a llevar a cabo alguna consulta por ahí, porque explica perfectamente lo que tenemos como país en materia aeronáutica y también lo que con este tipo de tratados podemos lograr. Entonces, pues yo nada más dejarlo establecido con mucha claridad, y que ojalá en posteriores reuniones de las propias Comisiones Unidas podamos concretar el poder seguir fortaleciendo el marco jurídico en materia aérea en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senador Gama. La senadora Mayuli Latifa. Sí. Aquí. Gracias, muy buenos días. Saludo con afecto a todas mis compañeras, compañeros senadores. Bienvenidos a quienes nos acompañan de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Considero, como ha sido bastante claro, pues lo que se busca es precisamente tener estas relaciones bilaterales que ayudan al sector económico, ¿no? Al sector turístico, la relación política, por supuesto. Yo sé que no está en el convenio, porque bueno, finalmente el convenio refiere a este ordenamiento jurídico precisamente de esta relación bilateral. Sin embargo, solicitar a través de ustedes, y que pudiera ser a través de los presidentes de las comisiones, el poder conocer un poco más a precisión acerca de todos estos mercados económicos que ustedes establecieron, que señalaron,
que lo que se busca es la venta que México hace a estos 3 países, ¿no? Que hablaban acerca de vehículos, ¿no? Del aguacate, del atún, de aparatos refrigeróficos, de tuberías, bueno, en fin, de varias cuestiones que pude alcanzar a ir anotando, pero que si pudiéramos conocer, por ejemplo, un poco más a detalle por entidad, ¿no? Que dónde finalmente se pudiera tener o dónde se está llevando a cabo este mayor impacto. Es decir, en el sector turístico, si bien es cierto, lo engloban en el país, pero habrán estados donde pues finalmente mucho más se lleva el tráfico. Bueno, una servidora como senadora por Quintana Roo, sabemos que Quintana Roo está en los primeros lugares precisamente en el sector turístico en el país, y que esto inclusive aporta muchísimo a los ingresos de la federación, y por supuesto que en Quintana Roo hay muchísima relación precisamente de estos vuelos, por ejemplo, con muchísimos países del mundo. Entonces, si se pudiera, me atrevo a pedirles, si pudiéramos conocer un poquito más a detalle acerca de todas estas de ventas, ¿no? De productos de México a estos países, y sobre todo un poco más desagregado por entidad, digo de manera muy general, pero igual por entidad, en dónde es lo fuerte precisamente de estas relaciones bilaterales. Gracias. Sí, adelante, ministro. ¿Cómo no? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la pregunta y por la solicitud, y con mucho gusto le vamos a hacer llegar a través del área económica de la Cancillería y de la Dirección General de Coordinación Política, que nos acompaña también esta mañana algunos funcionarios, le hacemos llegar toda la información pertinente acerca de la relación comercial que tenemos como México con estos 3 países, en la medida de lo posible, que por sector y también por entidad federativa. Con mucho gusto. Sí, también toda la información que podamos encontrar se los vamos a hacer llegar. Muchísimo gusto. Gracias, ministro. Bueno, pues si no hay más intervenciones, vamos a proceder a lo que continúa. Vamos a agradecer en primer lugar las respuestas y la disposición de los funcionarios del Gobierno federal por atender esta convocatoria de reunión, y especialmente la atenta colaboración para complementar el análisis y estudio de estos instrumentos internacionales que estamos revisando. Agradecemos al ministro Javier Basulto, al doctor Gabriel Ferrer, a la licenciada Gabriela Moreno, al ingeniero Luis Gerardo Fonseca y al licenciado Rafael García su asistencia, su importante aportación a este análisis. Y bueno, si ustedes así lo desean, pueden continuar acompañándonos, o si bien, de acuerdo a su tiempo, si desean retirarse también. Vamos a continuación a votar los dictámenes. Los dictámenes sí los vamos a votar de uno por uno, si las senadoras y los senadores están de acuerdo. ¿Sí? Por lo tanto, solicito a la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, someta a votación de los integrantes de estas comisiones unidas de manera económica si se dispensa la lectura de las consideraciones del proyecto de dictamen referente al acuerdo sobre servicios aéreos firmado entre México, Kuwait, entre México, Arabia Saudita y entre México y Qatar, y para dar lectura únicamente al resolutivo de estos 3 instrumentos, y en su caso omitir el voto de cada instrumento uno por uno. A los senadores y senadoras le concedo el uso de la palabra. Gracias, senadora. Primero quiero aprovechar los senadores y senadoras que han tenido que abandonar el recinto porque van a otras comisiones, como el caso de la senadora Josefina, que va a Junta de Coordinación Política. Han dejado su voto aprobatorio una vez que conocieron, escucharon las exposiciones y conocieron los dictámenes. Por lo tanto, pregunto a las senadoras y senadores integrantes de estas comisiones unidas si se dispensa la lectura completa del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Por la negativa, abstenciones, aprobado.
Artículo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el acuerdo sobre servicios aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait, firmado en la ciudad de Kuwait el 20 de enero de 2016. Sala de Comisiones de Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México, 24 de octubre. Enseguida solicito a los senadores y senadoras manifestarse por la aprobación del dictamen en los términos que fue leído. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Por la negativa, abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Senadora Pinedo. Someto, enseguida vendría el dictamen del proyecto referente al acuerdo de servicios aéreos entre México y Arabia Saudita. Por lo tanto, consulto, senadores y senadoras, si integrantes de estas comisiones unidas, si se dispensa la lectura completa del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Por la negativa, abstenciones. Se aprueba dar resolutivo, de lectura solamente al resolutivo. Proyecto de decreto. Artículo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el acuerdo sobre servicios aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, firmado en la Ciudad Riad el 17 de enero de 2016. Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México, 24 de octubre de 2018. Quienes estén por aprobar el dictamen en los términos en que fue remitido y leído el resolutivo, favor de manifestarlo levantando su mano. En contra, abstenciones. Queda aprobado por unanimidad este segundo acuerdo. Y finalmente viene el dictamen referente al acuerdo de servicios aéreos firmados entre México y Qatar. Por lo tanto, pregunto a senadoras y senadores integrantes de estas comisiones unidas si se dispensa la lectura completa del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Por la negativa, abstenciones. Aprobado y se da lectura al resolutivo. Artículo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el acuerdo sobre servicios aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar, firmado en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 2015. Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México, 24 de octubre de 2018. Por lo tanto, solicito a las senadoras y senadores manifestarse por la aprobación de este dictamen en los términos que fue remitido, levantando su mano. Por la afirmativa, por la negativa, abstenciones. Presidenta, se aprueba por unanimidad, sabiendo que mi voto entonces fue a favor. Gracias. Instruyo a las secretarías técnicas de las comisiones dictaminadoras a efecto de solicitar a cada uno de las y los senadores presentes su firma en los dictámenes correspondientes. A continuación, cedo el uso de la palabra a la senadora Alejandra Reynoso, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, para comentarios finales. Muchas gracias, senadora Pinedo. Pues nuevamente agradecer la asistencia, las exposiciones de los funcionarios que nos acompañaron de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes. Creo que fue muy clara la exposición y sin duda estos instrumentos que hoy se aprueban, pues lo principal, lo decía el senador Gama, dan certeza para que entonces puedan implementarse y creo yo que sin duda eso traerá una gran oportunidad para nuevos mercados comerciales, para aprovechar sin duda la riqueza turística que tiene nuestro país y atraer más turismo que se ve reflejado finalmente en el fortalecimiento de la economía. Y que esperemos que pronto se implementen, porque hace 8 días se acordó en la Unión Interparlamentaria Mundial justamente la próxima sede en el mes de abril en Qatar. Así es de que seguro esta aprobación será muy positivo en todos los sentidos. Muchas gracias. Para el contingente que va a haber. Muchas gracias, senadora Alejandra Reynoso.
De no haber senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra, agradezco su amable asistencia, agradezco el apoyo al senador Higinio Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, agradezco la presencia de los integrantes también de esta importante comisión, de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la sentida ausencia del presidente, quien también por asuntos de trabajo y empatamiento de horarios no pudo acompañarnos. Y bueno, pues para los senadores de la Comisión Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, también mi gratitud. Y bueno, pues con esta participación damos por terminada esta reunión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo esta reunión ordinaria de trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico.